Una urgencia real corresponde como tal un paciente que llega en paro cardiorrespiratorio, un paciente que trae alteraciones del nivel de conciencia o que trae a lo mejor un abdomen agudo, que de alguna manera que pone en riesgo su vida. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Los saluda Cristiana Ortiz y Claudia Mejía. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Claudia. Un gusto estar aquí nuevamente con un tema poco abordado, pero que es de interés de todo el mundo. Controversial, diría yo, porque También. Quien escuche la palabra triage va a decir, ok, esto es importante, esto sí me interesa. Y para eso está con nosotros el doctor Juan Adolfo Baseldúa. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, Cristian. Claudia, muchas gracias por la invitación. Es un placer el estar con ustedes aquí. Sí, vamos a hablar de triage. En efecto, es un término, derivado del francés, un galicismo, pero sí es algo interesante, ¿cómo no? El triage, este término está relacionado con el tema de urgencias. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, es correcto. Bueno, sí y no. Es un término, viene del francés, que significa clasificar, pero realmente triage pues, se puede utilizar para muchas cosas. Claro. Inclusive, precisamente viene del término desde las guerras de Napoleón. Fue donde se empezó a utilizar este término, porque era como precisamente clasificar el nivel de gravedad que existía con los pacientes y de esa manera se les daba un distinto nivel de atención en base a la gravedad que tenía el paciente, y de ahí es como se empezó a clasificar, digamos, el nivel de atención en base a la gravedad que tenía cada paciente, que a la fecha pues es lo que se sigue haciendo en servicios de triage, pero el triage realmente lo aplicamos en servicios de urgencias, que ahorita pues es como algo, desde hace muchos años que es algo que está muy de moda, pero lo podemos utilizar en muchísimos otros medios o términos, ¿no? General, al menos dentro de medicina se utiliza más para este tipo de eventualidad o de atención. Bueno, aquí nos compete en el servicio de urgencias de todos los hospitales que tiene el ISSSTE y otros hospitales de otras dependencias, pero ¿cómo se clasifica? Bien, tenemos básicamente una clasificación en realidad en los colores, digamos, del semáforo, que van en rojo, amarillo y verde. En un inicio han habido un poquito de controversias y a la vez se han ido evolucionando, porque eran antes cinco clasificaciones dentro de los mismos colores, así más o menos como la clasificación del Popocatépetl, ¿no? Que es un como amarillo tenue y uno más intenso y así hasta llegar al naranja, ¿no? Por un ejemplo. Esto ha sido de la misma manera. Entonces realmente se quedó en el semáforo rojo, amarillo y verde. Y en base a eso, pues el rojo es gravedad, es una atención inmediata. El verde, pues es una atención de urgencia que se da, pero a la vez no son urgencias, se le consideran como urgencias sentidas. La urgencia sentida es aquella que no es una verdadera urgencia y que puede esperar la atención. Y la amarilla, que de alguna manera requiere una atención, pero no una atención inmediata. ¿Qué es una verdadera urgencia? Una urgencia real corresponde como tal un paciente que llega en paro cardiorrespiratorio, un paciente que trae alteraciones del nivel de conciencia o que trae a lo mejor un abdomen agudo, que de alguna manera que pone en riesgo su vida, que está en riesgo su vida. De inmediato. Así es, y que la atención, depende precisamente de la velocidad de atención que se le brinda a ese paciente para evitar precisamente la muerte. Creo que esto es muy importante porque todos conocemos a alguien que llegó a urgencias y dijo, es que yo llegué con mi urgencia y no me atendieron de inmediato, ¿no? Y pasaron muchas personas antes que yo. Pero ¿en qué momento se hace esta clasificación o esta evaluación para determinar si es inmediato o no? O mejor dicho, si se necesita la atención inmediata o no. Qué bueno que lo tocas, Chris. Creo que es un tema, creo que ahí viene el problema justamente, o ahí radica el gran conflicto que tenemos. Y digo lo tenemos porque lo tenemos tanto nosotros como médicos como pues el derechohabiente, o en este caso la población en general. Creo que en primera no tenemos la cultura, y perdón que generalice porque sé que tal vez no es toda la población, hay un gran porcentaje probablemente que lo conoce bien, pero voy a poner un ejemplo. Yo estoy en un área que estoy fines de semana, sábados, domingos y días festivos, y curiosamente pues son pacientes que precisamente tienen un problema de 2 semanas atrás, por así decirlo. No, pues es que tengo un dolor de 2 semanas atrás, pero pues es que como trabajo toda la semana pues no puede venir, pero ahorita sí, vamos, yo consideré que era prudente venir, ¿no?
¿no? Porque dice uno, pues ¿cuál es la urgencia? Si tienes 2 semanas con el dolor, ¿por qué vienes hasta ahorita? Pues es que trabajo entre semana. Entonces acude precisamente porque tiene tiempo o tiene la disponibilidad para acudir. Entonces desde ese momento dice uno, pues esto ya no es una urgencia real. Y la otra situación pues es eso, ¿no? Que el paciente, como bien lo dijiste, cada uno tiene su nivel de urgencia y para ellos es su urgencia. Porque a lo mejor yo traigo una uña enterrada y aunque la traigo enterrada desde hace una semana, pero pues hasta ahora se me empezó a inflamar y me empezó a causar dolor, o ya empezó con secreción purulenta y es ahora que acudo al servicio de urgencias para que me den la atención porque pues ya es una urgencia. Pero viene el paciente que a lo mejor en la madrugada empezó con dolor precordial, voy a poner el ejemplo, que empezó a las 6 de la mañana y son las 12 del día y acude porque el dolor no se le ha calmado. Obviamente que le voy a dar prioridad al paciente que viene con dolor precordial que probablemente todavía esté en una ventana terapéutica para, pues ya sea para meterlo hemodinamia o para trombolizarlo, para lo que se le tenga que hacer, a un paciente que a lo mejor trae una uña enterrada y que obviamente pues no pende de ello la vida, ¿no? Ni su calidad de vida posterior, pero que sí le vamos a dar prioridad al paciente que está con un daño miocárdico, ¿no? Bueno, es que, por ejemplo, yo he estado en atención a las redes sociales, ¿no? Entonces mucha gente siempre es como de, oigan, traigo 39 grados centígrados de temperatura y no me atienden, estoy aquí afuera en la sala de urgencias y no me atienden. Híjole, ¿cómo hacer conciencia de lo que hablábamos, que la gente entienda o comprenda la situación en la que ustedes como médicos también están? Porque, por ejemplo, una vez tuve mi urgencia, o sea, yo la catalogaba como una urgencia y llegué y dije, oye, pues me duele, no sé, traigo reflujo, me arde el pecho y todo. ¿Quién es la persona autorizada para decir, ok, tu nivel de prioridad es rojo, amarillo, verde? En este caso hay un médico, debe ser un médico, pues obviamente las áreas de urgencias, por ejemplo, al menos en el ISSSTE, son áreas, digamos, que están no nada más formadas por urgenciólogos, ¿no? Creo que eso es una gran ventaja que tenemos en el ISSSTE, al menos, puedo hablar del ISSSTE abiertamente, que no solo somos urgenciólogos, sino que a veces habemos de distintas especialidades. Digo, creo que el médico más correcto, pues definitivamente es el urgenciólogo, pero que finalmente también para atender diferentes niveles o diferentes tipos de complicaciones que puede tener un paciente, pues creo que es bueno tener pues una variedad, un collage de diferentes especialidades para poder dar una atención integral y a lo mejor multidisciplinaria. Y que justamente creo que en el ISSSTE existe esa variedad y eso es bueno. Pero a nivel de triage, habitualmente es un médico de urgencias médico-quirúrgicas o puede ser cualquiera de los médicos que estamos ahí, que muchas veces somos internistas, muchas veces hay cardiólogos, muchas veces hay, no sé, diferentes otras especialidades, gastroenterólogos, geriatras, ¿no? Habemos de todo y que finalmente contamos con esa capacidad para evaluar y discernir si es una urgencia real o sentida o es una urgencia no tan grave, ¿no? Y que puede ser amarilla la atención, pero que definitivamente a veces en el decirle al paciente si qué nivel de atención es el que requiere, pues consiste a veces en educarlo en ese momento, pero pues a veces cuando nosotros nos vamos al área de triage, lo vemos y tenemos una fila a veces de 20, 30 pacientes y que pues es difícil ponerse a educar en ese momento al paciente. Entonces ahí creo que es muy importante todo esto que ustedes manejan, como las redes de difusión o todo esto, porque finalmente es la manera con que a veces pues se puede hacer un poquito de difusión o darle un nivel de cultura a las personas en relación a esto. Pero voy a poner un ejemplo, desde que se inventó la guía práctica clínica del triage, ¿no? Que esto tiene muchos años ya, pues yo me acuerdo que desde ese entonces existe esta cultura de tratar de educar y de tratar de difundir, ¿no? A los pacientes lo que es una urgencia real, una urgencia sentida, todo esto, y que finalmente al día de hoy con hoy, pues seguimos viendo que los pacientes siguen llegando con la misma problemática y que no entienden, ¿no? Que a pesar de que a veces le decimos, de verdad, o sea, lo suyo puede esperar, no es una urgencia real. Y la ventaja que tiene, digamos, este triage no nada más es decirle, ¿sabe que se va a tener que esperar 1 hora o 2 horas si es necesario a que se le dé la atención porque no es una urgencia real? Sino que también lo que tú mencionabas, ¿no? Si trae fiebre, pues le doy algo por lo menos para que le baje la fiebre, ¿no? Si yo veo que no es algo que le voy a enmascarar el cuadro, que puedo complicar más su cuadro, ¿no? Por el hecho de bajar la fiebre, porque muchas veces esos signos o síntomas nos pueden esclarecer o dar un diagnóstico. Pero digamos, si yo como clínico evalúo más o menos el tipo de dolor o de dónde puede venir, pues le puedo dar un analgésico, un antipirético para que el paciente pueda esperar en la sala de espera sin mayor problema y obviamente con una mejoría por lo menos de su síntoma, que es lo que realmente la queja acudir a urgencias, ¿no? O un analgésico o ir progresando, digamos, con una radiografía, ¿no? Si veo que el paciente se esguinzó un tobillo, pues no es algo que le va a costar la vida, pero que le puede ir agilizando con un analgésico y que baje a rayos X para que le tomen una radiografía y en lo que ya está, pues vamos avanzando con un poco de tiempo y con los estudios que requiere. Es que no te ha pasado, Cris, que también llegas y dices, bueno, ¿por qué tanta la espera? O sea, ¿por qué tantas horas de espera, no? Y no hacemos conciencia precisamente de lo que estamos hablando
ahorita. Yo tengo 2 casos en los que he sido paciente y que me gustaría abordar un poquito más adelante, precisamente en este juego de, a ver, explíqueme porque no lo entiendo. Porque a veces no nos ponemos o solo nos estamos de un lado, pero no vemos las 2 caras de la moneda, ¿no? Por eso me gustaría más adelante abordarlo, pero ¿qué tanto influye el número de pacientes que hay y digamos la urgencia? Porque digamos, si llegan 10 pacientes que realmente tienen una urgencia que compromete su vida, ¿cómo se hace la jerarquía o en qué momento dices, bueno, esto puede cambiar de algo que sí es muy urgente a algo que probable no lo es o viceversa? Sí, definitivamente, reitero, la experiencia de uno como médico es lo que nos ayuda pues a discernir, ¿no? De primera instancia. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en un área de observación, de urgencias de observación, que es decir, es adentro, digamos, en el área donde están hospitalizados los pacientes de urgencia, pero que finalmente pues esos pacientes pasan de manera directa, ¿no? Y que a veces pues no llega de a uno en uno, sino que a veces llegan 2 o 3, o simplemente es cuando nos llega 1 o 2 ambulancias o 3 ambulancias con una colisión, un accidente automovilístico, y que a veces de ahí salieron 4 o 5 accidentados y nos los llevan los 5, ¿no? Entonces empezamos a ver pues quién es el que viene consciente, quién es el que no viene consciente, quién es el que viene más golpeado, y obviamente ahí nos dividimos, ¿no? Ahí precisamente algunas veces somos varios médicos y en base a eso pues nos dividimos, ¿no? No todos nos enfocamos a un solo paciente, sino nos dividimos entre diversos pacientes y cada uno de nosotros va evaluando. Ahí en ese sentido, cuando llegan de varios pacientes, hay códigos también de emergencia cuando precisamente llega un paciente, por ejemplo, en un código gris, digamos que se le llama, que es cuando llegan pacientes en multitud y que a veces pues bajan de otros servicios o tienen la obligación de bajar, como es ortopedia, como es cirugía, como es angiología, ¿no? Muchos servicios que bajan precisamente y dar atención precisamente qué es lo que está pasando en ese caso, ¿no? Que pueden ser múltiples accidentados y que a lo mejor el servicio no se da abasto para evaluarlos y para darles o canalizarles una atención. Y por otro lado, tocando ahorita ese punto que comentaron, ¿no? Que a veces cuál es el horario, pero voy a poner un triste ejemplo, si lo digo como tal, un triste ejemplo, que hay veces que, vamos a suponer, hay un partido de Chivas Cruz Azul, no sé, no soy muy bueno para el fútbol, pero que precisamente llega en ese preciso momento donde, pues a veces, curiosamente, en esas horas del día, no llega ningún paciente, ¿no? Curiosamente no llega ningún paciente grave y que realmente el que llega es una urgencia real, porque hubo un accidente automovilístico, porque lo atropellaron, por lo que haya sido, pero curiosamente son horas que están a veces muertas en el servicio, ¿no? En un servicio de urgencias que dice uno, pues ¿ahora qué pasó? Pues es que está el partido ¿no? Es que está el Mundial de Fútbol y hoy era la final, o sea, la semifinal. Entonces es triste, la verdad es triste verlo así, pero es una realidad que sucede en nuestro México querido, ¿no? Que pues vemos y que pues ahí nadie se enferma, ¿no? O curiosamente vacaciones o puentes, ¿no? A veces son pacientes pues que no llega nadie en el puente, pero el domingo justamente que termina el puente, ¿no? O el fin de semana largo, que a veces le llamamos, ¿no? O el lunes, que es precisamente festivo, pero que ya el martes se presentan a trabajar, empiezan a llegar el lunes en la mañana, en la tarde o en la noche, ni se diga, y pues a veces llegan y es cuando ya están enfermos y es cuando se saturan los servicios, ¿no? Y a veces viernes, sábado y domingo estuvo muerto el servicio y hasta el lunes es que se empieza a complicar un poquito la sobredemanda del servicio. Porque son así. No dejaríamos de ser mexicanos, ¿no? Sí, no, y creo que eso es una muestra clara de que no estamos educados a identificar cuál es la necesidad y cuál es la urgencia, ¿no? Desafortunadamente. Pero precisamente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay situaciones que no se ve comprometida la vida, pero sí hay una herida de gravedad? Yo ubico, y lo platicábamos en algún momento en otra entrevista, en los pueblos cuando es muy común utilizar fuegos artificiales o este tipo de cosas explosivas. Yo alguna vez vi a alguien que se voló 3 dedos. Correcto. Ahí, o sea, realmente su vida como tal no está comprometida, pero sí es de urgencia. Sí es una urgencia porque también es importante, que bueno que lo tocas, no está en riesgo la vida, pero sí también está en riesgo una extremidad o la pérdida de una extremidad o de una función de su cuerpo, ¿no? Eso también es importante. Entonces, aunque no esté en riesgo su vida, pero sabemos que puede perder la mano o puede perder la funcionalidad de esa mano, por ejemplo, típico, ¿no? Los cuetones o la pólvora, todo esto, y pues que ahí interviene el cirujano plástico, entonces hay que hacer hemostasia, hay que hacer curación, hay que hacer todo esto, y obviamente se le da prioridad, así es, o quemaduras, ¿no? Por ejemplo, quemaduras de segundo o tercer grado, ¿no? La extensión de la superficie corporal. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
Y en ese sentido, ¿cómo saber en qué momento debo de llevar al paciente a urgencias? Bueno, digo paciente o ya sea familiar, hijos. Definitivamente, digo, aquí es saber cuando hay algo agudo, o sea, definitivamente algo agudo y algo pues que no sabemos cuál es el origen. Porque voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo sé que un paciente a lo mejor me está presentando fiebre mi hijo y que definitivamente tiene fiebre y que pues le duele la garganta, pero el dolor de garganta empezó 2 o 3 días atrás y pues que obviamente sabemos que pues es la garganta, a lo mejor se está complicando con el oído, ¿no? Pero saber también que si yo dejo evolucionar un cuadro, por mínimo que sea o por mínimo que parezca, pues puede convertirse en una urgencia real, ¿no? ¿A qué voy con esto? Precisamente hablando de una odinofagia, un dolor de garganta, digamos, que presenta un paciente por una faringitis, ¿no? Una rinofaringitis. ¿Y qué sucede si yo la dejo evolucionar? Pues al rato se va a complicar con una otitis, ¿no? A los 3, 4 días se va a complicar, me va a empezar a dar fiebre, va a causar dolor óptico, dolor de oído muy importante y que a lo mejor a mi hijo pues, le va a causar llanto, dolor y va a ser una urgencia que tengo que ir corriendo y no me puedo esperar pues hasta el lunes o hasta que me den cita en la clínica, por así decirlo. Si no, pues tengo que salir corriendo a un servicio de urgencias. Entonces yo creo que aquí por eso existen también estas clínicas, por ejemplo estas clínicas que son unidades de médicos familiares donde precisamente están abiertas matutino o vespertino y puedo acudir cualquier día entre semana y decir, oye, pues mi hijo empezó con este cuadro y se le puede dar preventivamente un tratamiento. Eso es algo que nosotros le llamamos prevención y que precisamente si yo ya veo que esto pues evolucionó o si ya le dieron un tratamiento y no respondió adecuadamente, pues sí, a lo mejor acudir a un servicio de urgencias donde a lo mejor va encaminado a darle otro nivel de atención, otro tipo de una segunda atención, una segunda valoración y que a lo mejor sea necesario que lo valore el otorrino o algún otro especialista, pero que de primera instancia ya acudió a un servicio de atención primaria y se le otorgó esa atención. Pero esa es otra parte creo que fundamental donde a veces no tenemos mucho la cultura de prevención. Habitualmente digo, el paciente aquí en México cuando acude a un médico es porque se siente mal, no acude porque quiere revisarse o quiere ver que todo esté en orden o porque simplemente quiere dar un chequeo, un check-up, ¿no? Sino acudimos cuando nos sentimos mal. Reitero, no generalizo, no es toda la población, pero la mayoría sí lo es. Y justamente en eso consiste, ¿no? No esperarnos hasta que se agudice un cuadro que yo traigo arrastrando de mucho tiempo atrás hasta que precisamente se vuelva una urgencia real. Creo que esa es la prevención y la urgencia real. En ese sentido, ¿qué pasa cuando llega alguien que trae un malestar y no es una urgencia? Allí en ese sentido pues se le da la atención, o sea, jamás se le niega la atención, jamás se le puede negar la atención a un paciente y se tiene que evaluar, por eso es que reitero, tiene que ser un médico experimentado el que lo valore, porque también hay cuadros subclínicos que aparentemente no dan mayores síntomas, pero que pueden estar ocultos otros síntomas o sobre todo si el paciente tomó ya un analgésico, como mencionamos hace ratito, ¿no? El hecho de enmascarar un cuadro que ya tomó analgésico o se puso una inyección de tal analgésico y desinflamatorio o lo que sea y de alguna manera puede ser el motivo por el que el paciente aparentemente lo veamos estable y lo dejemos pasar. Entonces desde ahí pues va una acuciosa valoración, aunque sea rápida, pero desde ahí va un interrogatorio muy dirigido. Y en segunda, si veo que realmente es un malestar, si es algo que yo puedo resolver en el mismo triage, que en ocasiones nos puede dar tiempo, pues lo puedo resolver ahí, ¿no? Pues sabe que tomes esto, aquello, vámonos. Y si de alguna manera el paciente, requiere una evaluación exhaustiva o estudios o algo por el estilo, pues lo más probable es que sí se tenga que esperar, pero ya no es una urgencia real, ¿no? Ya no es una urgencia, sino más bien una urgencia sentida, entonces se tendrá que esperar y las urgencias sentidas pues oscilan entre 1 o hasta 2 horas de tiempo, ¿no? De espera, que eso es algo que también al paciente le cuesta tiempo. Y ahí es donde a veces nos damos cuenta, porque precisamente le decimos, ¿sabe qué? Nada más le comento que se va a tardar su atención porque pues hay otro tipo de urgencias que van mucho antes que usted, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puede llevar? Pues de 1 a 2 horas. Y cuando le llamamos a ese paciente, pues curiosamente ya se retiró. Y es donde dice uno, pues no era una urgencia como tal, ¿no? Hasta 6 horas. Bueno, es que ha pasado, bueno, eso a mí me ha pasado, ¿no? El triage, esta clasificación es igual para todos los hospitales. Bueno, como nos comentaba al principio que no era los 3 colores, eran hasta 5 colores, pero hoy en día es igual para todos los hospitales. Tentativamente todos los hospitales certificados, ¿no? Nos tenemos que unificar. Existe una unificación precisamente de la guía práctica clínica, pues es algo que todos nos tenemos que cuadrar, por así decirlo, en base a la guía práctica clínica. Entonces, como ya, digamos, si yo entro a una certificación por medio
medio de la Secretaría de Salud, pues obviamente yo tengo que estar uniforme, digamos, en ese sentido, ¿no? Con todas las normas que existen y como tal que rigen a la Secretaría de Salud, digamos, que yo me tengo que certificar en base a ese criterio, esos reglamentos. Y dentro de ellos, pues está este triage. También es un proceso, supongo. Es un proceso, definitivamente, incluso dentro de cada institución, o bueno, al menos a nivel salud, creo que pues es algo que se va implementando, a pesar de que se instala de primera instancia, pues es el primer paso, implementarlo, pero obviamente pues es todo un proceso, ¿no? Tanto para nosotros como médicos, ¿no? Es un proceso y que cada vez se va afinando y se va mejorando, pero pues para estas alturas creo que ya estamos muy formados, digamos, en este proceso y que realmente vuelvo al punto, ¿no? Es donde a veces nos cuesta más trabajo el unificar este criterio con el paciente. Ahora yo sí quiero saber tus experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento acudí a una institución de salud pública porque traía la presión muy alta. Ya me había tomado 2 medicamentos y no se me bajaba. O sea, hablé con un amigo doctor, me dijo, pues tómate enalapril, espérate 30 minutos y ves que disminuye, pues ya tranquilo. Pasó ese tiempo, no se bajó la presión, tomé una segunda pastilla y me dijo otra vez, espérate 30 minutos, te vuelves a tomar la presión y si no baja, ve a urgencias, ¿no? Así sucedió, terminé en urgencias y terminé esperando 3 horas y media. Y te hipertensaste más, ¿no? Sí, y me volvió a subir la presión y me dijeron, pues todavía te puedes tomar otra pastilla de enalapril y una tercera pastilla. Me dijeron, en ese tiempo todavía lo puedes hacer. Ahí honestamente sí fue ya la desesperación, porque yo lo noté porque me dolía mucho la cabeza, o sea, al grado que ya tenía una sensibilidad con la luz y con el movimiento. Entonces, pues afortunadamente, ahí estuve acostado bastante tiempo y llegó un punto en el que me desesperé y dije, si de todos modos no me atienden precisamente, terminé retirándome a mi casa, ¿no? Me queda claro que no comprometía creo que no comprometía mi vida ni mi función, pero sí entiendo que tampoco era algo como, entiendo que no había un riesgo como tal a mi vida, pero sí dije, es que pues si ya tomé medicamento y no me funciona, probablemente sí exista algo importante que haya que atender, pero sí me ganó la desesperación, honestamente. En este tipo de casos, uno como paciente, ¿qué puede hacer o qué puede esperar o qué puede, o cómo buscar una solución? Porque yo honestamente en esa ocasión sí me sentí un poquito desesperado. Creo que tu actuar fue correcto, definitivamente, no el hecho que te hayas ido a tu casa, sino el hecho de haber estado ahí o haber acudido al servicio de urgencias, y creo que ahí el médico es el que no actuó adecuadamente. De primera instancia es, ver qué tipo de hipertensión es, porque hay diferentes tipos de hipertensión, por así decirlo, si es sistólica, diastólica, la que haya sido, sistólica aislada, en fin, y finalmente tratar de controlar la hipertensión. Yo te puedo dar a lo mejor un medicamento X y decirte no te vayas y necesito checarte tu presión más adelante, porque aunque estés en el triage, digamos que aunque vas a estar esperándote a que te den la atención, pero sí puedo ir controlando y obviamente indagar si no había dolor de pecho, si en este caso había cefalea intensa. Sí es importante esperarnos porque existe algo que se llama urgencia hipertensiva y otra que se llama emergencia hipertensiva. La urgencia es cuando únicamente se me sube la presión sin afectar, ahora sí que no hayan segundos afectados, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando hablamos de una emergencia hipertensiva es cuando esa hipertensión ya dejó o puede dejar secuelas a nivel cardio, cerebro, reno, vasculares, ¿no? Digamos, o que ya hubo afección a un órgano blanco. Entonces el hecho de haber cefalea, pues forzosamente tengo que descartar que no haya habido un daño neurológico, que no haya habido una pequeña hemorragia, que no haya habido alguna secuela secundaria a esa crisis hipertensiva. No sé qué tan alto estaba la presión, pero puede ser nada más un descontrol hipertensivo, una emergencia o una urgencia hipertensiva. Pero la emergencia precisamente en eso consiste, en que hay que descartar que no haya una lesión en otro órgano. Si el paciente empieza a referir dolor precordial o dolor al brazo, dolor en cuello, en fin, pues tomar hasta un electrocardiograma, y todo eso lo tenemos en el servicio de triage. Por eso yo creo que ahí el actuar pues fue inadecuado del médico, pero sí era importante decirle no se vaya a ir, porque es importante llevar un registro de su presión, ¿no? Hasta que se controle y se estabilice. Si no logra pasar a consulta, yo lo logro estabilizar aquí. Sí, ahí la situación fue desafortunada. Te atendió un médico que quizá, como comenta, el actuar no fue el ideal, ¿no? Pero quizá la solución a eso fue que sí te hubieras esperado, ¿no? Sí, y por eso planteaba todo el escenario, porque también ya lo había comentado con alguien y sí me dijo, es que ¿por qué te fuiste? Me ganó la desesperación, honestamente, pero por eso lo comentaba, es tú que nos estás escuchando y que sientes que ya pasó mucho tiempo, recuerda que para eso están los médicos, que probablemente el proceso sea largo, pero que es importante darle seguimiento a cualquier afección que tengas y que te hizo llegar a ese punto, ¿no? Y que mal o bien el médico que lo evaluó está considerando
mencionando que no tiene un riesgo mayor, ¿no? Eso es algo importante, porque muchas veces decimos, no, pues es que el doctor nada más me checó la presión, me dio una pasita y me dijo que me esperara, pero justamente él está evaluando que no hay otro efecto, ¿no? Que no hay otro riesgo, digamos, mayor en ese momento. Pero por eso digo, tal vez ahí es donde uno empieza a educar, ¿no? Porque le dice uno, y si hay dolor o si llegas a tener dolor de pecho, eso, pues me buscas otra vez de inmediato, ¿no? Aunque yo esté aquí en triage, pero vienes y me buscas. Pero es lo que me refiero, ¿no? A veces la sobredemanda a veces es demasiada y a veces a lo mejor se pierde uno en ese contexto, pero sí es muy importante que nosotros como médicos tampoco perdamos esa claridad de educar al paciente, ¿no? En todo momento siempre lo tenemos que estar educando al paciente también. Sí, es una situación de dos vías, ¿no? Que creo que de ambos lados debe haber mucha empatía, pero sobre todo mucha conciencia de los riesgos que puede haber. Y la otra fue algún día en mi prefiesta de graduación tuve una luxación de rodilla y llegué a un hospital. Ah, yo pensé que había sido por tanto alcohol o algo. No. Sí, yo también pensé que iba a decir, no vale la pena que hable sobre eso. Fue casual, no. De hecho fue una historia muy rara, pero luego la platicamos. Sí, llego, con la rótula totalmente a un costado de la rodilla. ¿Qué estabas haciendo? Bailando. Quebradita. Llegan, me revisan y me dicen, no es de gravedad porque no compromete, no hay nada. Y me dicen, espérate, te vamos a pasar a rayos X para ver cómo está. Vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Okay. Pasaron como 4 horas acostado hasta que una doctora volteó y me vio y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, y ya porque me pusieron una sábana encima, levanto la sábana y me dice, ¿y por qué no te han pasado rayos X? No lo sé. Yo pues espero, ¿no? O sea, tampoco tenía mucha opción de ir a algún lado. Entonces ya me hacen la radiografía y lo que sí recuerdo es que cuando me acomodaron la rótula dolió de una manera muy importante y sí me dijeron es que ya se había enfriado, ya había pasado mucho tiempo y sí fue como medio complejo. En esas situaciones, ¿qué podemos hacer nosotros como pacientes? Porque yo, esperé porque me dijeron, me espera, ¿no? Y fue como, en este momento esto es lo que me toca, pero probablemente sí debí de haber dicho algo más o tratar de consultar con alguien si era lo adecuado, ¿no? Porque yo sabía y estaba muy tranquilo porque me dijeron, no, pues lo más seguro es que solo sea la luxación, se te acomoda y ya, pero tal vez creo que me equivoqué ahí esperando de más. Pues ahora sí que es como el otro polo, ¿no? Pero definitivamente, digo, hay gente que es personas que son muy obedientes en ese sentido, ¿no? Que dicen, no, pues es que me dijo que aquí me esperara y pues yo me espero, ¿no? Pero que desgraciadamente, y lo voy a mencionar, ¿no? Que a veces si ese médico pues, le salió una urgencia o lo que sea y se fue y ya se olvidó de la situación y ya no lo presentó con quien debía haberlo presentado o haber hecho lo que tenía que haber hecho, pues a veces también, digo, ese es parte de un olvido profesional, vamos a dividirlo así entre comillas, pero que sí es algo relevante, o sea, finalmente sí es algo de trascendencia que no pudo haber sucedido, porque finalmente pues él tuvo que haber estado ahí, o si no moverse uno, digo, esos son a veces principios de ética profesional, no me puedo retirar si no le digo al que corresponde de que solucione esta situación, ¿no? Porque bien como tú lo dices, sabemos que hay procesos que tienen que durar, no pueden pasar más de cierto tiempo para poder reducir o para hacer un XY procedimiento, ¿no? Pero definitivamente yo creo que ahí también pues el paciente, oye, no te olvides de mí, ¿no? Pues aquí estoy, pero reitero, o sea, tampoco esa es tu obligación ni es tu responsabilidad, definitivamente ya estás en un centro de salud y una institución de salud y alguien es el que pues debe estar al pendiente tuyo y sobre todo que ya entraste, ya te pasaron un área donde en teoría pues estás ya vigilado, pues no se les debe pasar ese pequeño detalle, ¿no? En defensa de los médicos que me atendieron, estaba muy saturado el servicio. Ahí viene el punto, ¿no? O sea, definitivamente digo, y no es por disculpar al médico, pero a lo mejor habían otras urgencias más graves o más importantes, pero que definitivamente pues ese se fue de alguna manera, pues esa comunicación a lo mejor entre médico y médico, esa comunicación para transmitirle al que le correspondía, ¿no? Se perdió. Y pues tienes mala suerte, ¿verdad? Sí, no, pues tampoco. Hey tú, no te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ISSSTE Podcast.
en esa cuestión pudo haber él insistido, pero con prudencia, porque también hay gente, bueno, es que los familiares, tú ibas solo, no sé si ibas acompañado o esa vez de la ocasión de la presión. La vez de la presión iba solo. Y hay gente que obviamente lleva a sus familiares, mamá, papá, hermanos, lo que sea, y pues también se preocupan. También claro. Es como, no lo estás viendo, cómo está, o sea, quizá tenga algo, quizá le pase algo en unas horas. Es difícil. Sí, definitivamente es difícil, pero sí, reitero, yo creo que ahí sí, ahora es que como personal de salud, yo creo que si tú ya estás dentro de un área de salud, pues fue responsabilidad del área de salud darle seguimiento a eso. No, pero creo que sí es importante hacer un poquito de énfasis en lo que dice Clau, que a veces sí hay que preguntar y hay que acercarse, hacerlo con mucho respeto desde el paciente, porque muchas veces llegamos exigiendo y no, ¿y dónde está? Y no me han dado informes, pero todo tiene un proceso y a veces no es tan rápido como nos gustaría. Esa es la realidad, ¿no? Yo también he tenido oportunidad de ver algunas ocasiones donde hay una preocupación exacerbada por parte de los familiares y que eso tampoco va a ayudar a que ustedes hagan su labor de mejor manera. Vamos, definitivamente hay de todo, ¿no? Definitivamente hay de todo. También esto, ¿no? Que a veces nos toca mucho en fin de semana. A veces llega el paciente en estado de ebriedad o los amigos o los familiares llegan en estado de ebriedad. Es muy frecuente. Y eso pues si bien nos va porque pues ya hay ahora acceso a muchas otras sustancias y también se presta a eso, ¿no? Y que a veces llegan muy demandantes, llegan incluso no nada más con uno, ¿no? Sino que se portan hostiles con el personal de seguridad, con el personal de admisión, con el personal que lo está recibiendo, que lo está atendiendo. Entonces también, así como existe el derecho, digamos, del paciente de decir, no, yo no quiero que este doctor me atienda, también nosotros como médicos tenemos ese derecho de decir, yo no quiero atender a este paciente, ¿no? Porque si también me agredió verbalmente, me ofendió de alguna manera o fue agredido físicamente, pues también tengo todo el derecho de decir, yo no voy a atender a esta persona, ¿no? O sea, ha sido grosero, ha sido, no sé, hostil conmigo inclusive y pues no lo voy a atender, ¿no? Y obviamente pues hay muchas otras oportunidades de que otro médico lo atiende y que simplemente se evita ya ese conflicto, ese roce que a lo mejor hubo en un inicio y lo puede atender otro compañero sin ningún problema, ¿no? O a veces uno mismo le dice, oye, ¿sabes qué? Ve y atiende a este paciente porque yo ya salí mal con él, velo y atiéndelo tú revísalo, tú atiéndelo porque ya seremos mal, ¿no? Y a veces eso lo hacemos mucho en el servicio para evitar ese tipo de roces, pero es muy frecuente también. Y definitivamente, como dices, pues de alguna manera eso demerita a veces nuestro trabajo, ¿no? O nos quita a veces mucho tiempo porque a veces en el tiempo que estamos hablando con este paciente y tratándolo de convencer, voy a poner un simple ejemplo, que ayer en la tarde un paciente que se le iba a hacer una prueba de COVID para poder ingresar a piso, el paciente duró de verdad el laboratorista duró que yo creo que más de una hora convenciéndole para tomar la prueba de COVID, ¿no? Entonces dice uno, no puede ser posible, ¿no? Sí, y eso es un tiempo invertido en el que no se está atendiendo a otros pacientes. Y la cuestión era por temor, o sea, no era por convencerlo si lo ameritaba o no, sino por el temor que él dice que le lastiman la nariz y que le da mucha comezón y que lo hacen llorar de cada que le hacen la prueba de PCR para el COVID. Entonces uno, no, pues, o sea, es necesario, ¿no? Qué difíciles somos como pacientes y seres humanos, porque está esa parte de educar para hacer conciencia de lo que es una urgencia. Por ejemplo, ahí va la mía, mi experiencia con mi papá. Se cayó de un cuarto piso, se levantó, subió las escaleras, hasta después de horas fue a un servicio de urgencias. En este hospital no lo atendieron bien y lo tuvimos que llevar a otro hospital, pero él estaba como si nada. Si hubiera ido solo no lo atienden. Yo lo tuve que acompañar y les tuve que mencionar que se había caído de un cuarto piso. No podían creer que estuviera así de bien. Pero pues tenía un tobillo fracturado, se impactó el tímpano. Ok, ¿se reventó? Se reventó el tímpano. Entonces es esa parte también de que la gente haga conciencia. Oye, te caíste de un cuarto piso, pues tienes que ir a urgencias, porque eso es una urgencia real. Sí, definitivamente hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Iba a decir de los cuadros más grotescos que nunca se me han olvidado. Es un paciente que trabajaba para el gobierno en la basura y que justamente él se quedó adentro del camión y lo cerraron la máquina para triturar, ¿no? Para compactar la basura y él estaba adentro. Pues hasta que alguien se dio cuenta y jaló la máquina, pero pues ya salió multifracturado, ¿no? Ya salió, son de los casos como más, así que no se me han olvidado hasta la fecha, ¿no? Sí, a pesar de que lo vi hace muchos años. Sí, hay de todo. Ahora, respecto a los MOBU, que son los módulos de vinculación de urgencias, ¿cómo funcionan? Bien, yo creo que ha sido algo bueno dentro de la atención al derechohabiente, al menos dentro de la institución, porque es precisamente como su nombre lo dice, es un vínculo que existe en una persona que está pues viendo desde afuera, ahora sí que los toros desde la barrera, ¿no? Cómo está por fuera la situación, que a veces pues nosotros estamos muy adentrados en todo el show y todas las complicaciones o como sea el servicio por dentro,
otro, pero que a veces el paciente que está esperando afuera, pues ya está desesperado o empezó con una molestia que a lo mejor no tenía cuando pasó al momento que se valoró en el triage y que de alguna manera pues vemos a la familia molesta o lo que sea, y ahí es donde intervienen estas chicas. Digo, la mayoría de las veces me ha tocado ver que son mujeres que se acercan a veces a nosotros, ¿no? Y se acercan, digo, no se acercan con el médico de consulta, sino se acercan a veces con nosotros como médicos que estamos en el área de observación, que de alguna manera pues estamos, digamos, no estamos tan carrereados como los otros médicos que están en consulta, pero que nos da oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Pásalo, o sea, pásalo y vamos viéndolo a ver qué es lo que tiene. Entonces, pues es que empezó con dolor, no, pues pásalo para acá. O que en ocasiones nos dice, ¿sabe qué, doctor? Acaba de dar informes, ¿no? Porque se dieron las horas de los informes, acaba de dar informes y hay una paciente de afuera que no está muy conforme con el informe que se le dio, o como que no quedó muy satisfecha, o como que siente que no se le está dando la atención debida a su paciente, y no sé si pudiera ahondar un poquito más con el informe o explicarle bien porque no entendió algunos términos o alguna situación en la que está su paciente. Y creo que eso es bueno porque pues es escuchado el paciente, y de alguna manera, si en ocasiones se nos van a nosotros ese tipo de detalles, pues ellos sirven como un reforzamiento para detectar este tipo de problemas, y en ese sentido se acercan a nosotros y nosotros procuramos resolverlo, ¿no? Casi siempre, digo, es muy raro que digan, no, pues ahorita no puedo atenderlo, lo que sea, es muy difícil, y creo que hasta por ética o por moralidad lo hacemos siempre, ¿no? Terminamos haciéndolo, no, pásalo de inmediato, ¿no? Y se da mucho a veces con los informes también, ¿no? No entendió bien o tiene muchas dudas o siente que no le están haciendo nada a su paciente. Eso es muy frecuente, si entre paréntesis lo comento, eso es muy frecuente. Es que no le han hecho nada a su paciente desde que llegó, ¿no? Dicen, no, por favor, ¿no? O sea, y ya es cuando pues uno le explica, y a veces le tiene uno que mostrar los laboratorios, estudios, todo lo que sea necesario. Pero creo que esto ha sido una gran ventaja, una gran idea dentro de la institución, y que ha servido de apoyo para la atención al derechohabiente. Y recordar, sobre todo, como está en unidades de segundo y tercer nivel, o ya hablamos de una atención un poquito más especializada. Yo no sabía de estos módulos. Quizá a ti te hubieran apoyado cuando fuiste con tu... ¿Qué fue? ¿La rótula? Sí, cuando uno la rótula. La rótula, sí. De verte ahí con la pierna así, ¿no? Sí. Digo, eso es una manera como un apoyo de también tranquilizar a los familiares con la insatisfacción que tienen en cierto momento. Puedo llegar y puedo preguntar por estos módulos. Sí, de hecho están de una manera accesible. De hecho, habitualmente están en las salas de espera, en las áreas de espera, y ahí está el personal, ¿no? De hecho, ellos están como muy atentos, ¿no? Incluso si ellos no se acercan, si el derechohabiente no se acerca a ellos se acercan al derechohabiente, que eso es, creo, muy importante también. De invitarlos a que también los traten con respeto. Así es, sí. Porque claro, es un apoyo. Pues realmente creo que ha sido como muy esclarecedor, pero también hay que ser incisivos en el tema de, recuerden que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Y no solo de entre los médicos y los profesionales de la salud, sino también con los derechohabientes, de ser muy claros, porque también yo creo que, como decía Claudia con su papá, a veces subestimamos, ¿no? Y te lleva la familia y es como, no pasa nada, o en la otra acera a veces exageramos. Creo que justo el trabajo de urgencias requiere de mucha atención, mucha paciencia, pero sobre todo mucha empatía. Creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. Yo llevo muchos años en servicios de salud de urgencias, en áreas de la salud, pero justamente hay que recordar que es un servicio de choque. El área de urgencias, aparte de que es la primera entrada, digamos, a un hospital, es nuestra carta de presentación, como siempre yo lo he dicho, es nuestra carta de presentación ante una institución, hospital, institución, lo que sea, es nuestra carta de presentación, pero sobre todo es un área de choque. Entonces, el paciente siempre va a llegar demandante, y si no es el paciente, es el familiar o con quien lo acompañe, va a llegar demandante, va a llegar exigiendo, va a llegar asustado, va a llegar espantado, va a llegar enojado. Entonces, creo que lo importante es no engancharse, ¿no? Y creo que precisamente uno como profesional de la salud, o las personas que estamos, digo, porque pues me refiero al personal de la salud, no nada más el médico, sino que es enfermería, personal administrativo, ¿no? Que estamos en estas áreas y que a veces tendemos mucho a engancharnos, ¿no? Y que no lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Que precisamente somos un servicio de choque, y que de primera instancia tiene que caber, si en ellos no cabe la prudencia, en nosotros debe de caber, ¿no? Y más por la experiencia que ya tenemos de recibir todos los días este tipo de pacientes, pues debo estar preparado para eso. Entonces debemos estar preparados, debemos estar tranquilos, serenos, y darle la atención. Y si en ellos se prenden, ¿no? Se enojan, lo que sean, pues tratar de ser lo más prudentes para hacerle ver, a ver, no estamos peleando y con esto no vamos a conseguir nada. Quiero que explicarle, o sea, la situación es esto. Y a veces, de verdad, con un buen diálogo, si la relación médico-paciente la mejoráramos, nos evitamos muchos problemas, muchos conflictos a veces dentro de la institución. Y creo que precisamente estos módulos que decíamos también disminuye
oye mucho este tipo de quejas, este tipo de denuncias, ¿no? Que a veces tiene inconformidades el paciente con el servicio y creo que por eso digo que todo esto es muy bueno, ¿no? Para la institución. Código infarto. Sabemos que dentro de ISSSTEL tenemos un numeral específico para código infarto. ¿En qué consiste? ¿O cómo se vive desde el hospital? Porque nosotros lo sabemos de que llamamos y hay un proceso administrativo, por así decirlo, pero en el hospital, ¿qué sucede cuando hay una llamada de este estilo? De inmediato, este paciente se pone en contacto, digamos, con todas las unidades, y estoy hablando a nivel metropolitano, de unidades que cuentan con asistencia coronaria, digamos, con médicos hemodinamistas, ¿sí? Entonces puede ir desde el 20 de noviembre, puede ser López Mateos, puede ser cualquier institución, cualquier hospital del instituto que cuente con servicio de hemodinamia. Y de alguna manera, en el momento en que se presenta un paciente, ya se está verificando quién lo va a atender, de qué manera, cómo llegó el paciente. Entonces, todos contamos dejé mi celular afuera, pero contamos con esa línea para mostrarles más o menos cómo es la dinámica. Digamos que se presenta el caso, se presenta el paciente, cómo llega, en qué condiciones está, y de inmediato se empieza a decir, ya se le administró esto, todo lo que lleva, digamos como tal, todo un protocolo, y en base a eso se va canalizando. O sea, desde un inicio se está analizando el caso y se dice, ¿sabes qué? Yo lo acepto, yo me quedo con él, mándamelo, y en ese momento entra el servicio que se llama ISSSTEmergencias, que es precisamente una ambulancia. Precisamente si se tiene que trasladar el paciente, se traslada en ese momento, llega una ambulancia precisamente de alta especialidad, o en este caso de terapia intensiva, con personal capacitado y con todo el equipo y material necesario para trasladar a un paciente de estas condiciones, para trasladarlo a la unidad coronaria que corresponda, o la unidad coronaria que nos está dando el apoyo. En muchas ocasiones contamos con el mismo hemodinamista ahí mismo en la unidad, ¿no? Entonces, cuando se llega el paciente, pues ahí mismo se lo presentamos, y ya el mismo cardiólogo, cuando le estamos mandando el mensaje, ya está ahí con nosotros a ver quién es. No, pues está el paciente, y llega de inmediato, ¿no? Una gran ventaja que tenemos ahorita es que tenemos hemodinamistas matutino, vespertino, nocturno y fines de semana. Entonces, pues a la hora que llega un paciente infartado con un síndrome coronario agudo, pues se le está dando la atención de inmediato prácticamente, ¿no? Es un proceso muy ágil. Así es, muy ágil, y sobre todo pues de buena calidad. Que eso era importante mencionarlo, porque creo que muchas veces no sabemos que existe esta función y que nos puede salvar muchas vidas, y seguramente correcto. Lo ha hecho. Sí, es correcto, y muchas personas dudan a veces de estos procesos que han ido evolucionando dentro de la institución, porque digo, pues hace 20 años esto ni por acá nos pasaba, ¿no? Pero que a la fecha muchas personas, muchos derechohabientes dudan todavía a veces de esos procesos que existen dentro de la institución y prefieren irse a un centro privado, ¿no? Un hospital privado antes de llegar ahí, y cuando ven que pues a veces la atención fue más lenta a veces en un hospital privado que ahí mismo en la institución, pues es cuando dicen, pues es que yo pensé que iba a ser peor aquí, ¿no? La atención iba a ser peor. Y llegan ya cuando los trombolizaron o cuando les hicieron algún otro proceso, y que a veces, digo, y no por desacreditar a nadie, pero que a veces se hizo mal o fue mal valorado, pues pues es cuando dicen, de haber sabido vengo para acá. Digo, ya con todo lo que estamos hablando, creo que este proceso del triage sería un buen proceso si hacemos conciencia como pacientes y usuarios. Si, no sé, podría bajar la demanda si nosotros prevenimos, que era lo que estábamos hablando. Tener esa prevención desde un inicio, cuando te está dando algún síntoma, ir a tu unidad médica de medicina familiar para que te den la atención, ¿no? Y prevenir. O sea, poner como nuestro granito de arena para decir, hay gente más grave que yo, entonces yo me hago a un lado, o yo espero, o yo voy a mi unidad de medicina familiar. Sí, definitivamente eso ya es pues cultura, es algo a nivel cultural, definitivamente es pues en la conciencia de cada quien, y que precisamente hace poco hacíamos remembranzas de un post que existió dentro de las redes sociales ya hace algunos años, que decían que cuando un mexicano, creo que llegó a una de estas empresas como Volvo en Suecia, que llega y que precisamente se van a estacionar a un lugar muy lejano de la entrada, ¿no? Y que le dice, oye, ¿por qué te vienes a estacionar casi la entrada hasta allá, ¿no? Dice, no, pues es que vengo hasta acá porque yo llegué con anticipación, llegamos con tiempo y nos da tiempo de caminar, y aparte pues me sirve de ejercicio, podemos caminar con calma y llego hasta el lugar, ¿no? Entonces eso es ser prudente. Y dice, y para las personas que llegan tarde o que van a llegar corriendo, pues que se estacionen cerca, porque ellos van a necesitar ese corto tiempo para poder entrar a la empresa, ¿no? Y creo que desde ahí cabe la prudencia, o cabe precisamente la cordura, y que precisamente es muy importante el decir, pues lo mío no es una urgencia real, y creo que pues puedo acudir a cualquier
otro lugar, o puedo ir a, no sé, ¿no? O puedo ir el día de mañana con más calma a mi centro de salud o donde yo tenga que ir sin necesidad de ir a atascar un servicio de urgencias. Y que a veces, en ocasiones, los pacientes que vienen con mayor o con menor, más bien, nivel de gravedad, precisamente pues como están con toda la fuerza y toda la energía como para pelear, pues son a veces los que más demandantes se ponen, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues es cuando dice uno, es que pues no es una urgencia, ¿no? Tiene que esperar su turno y no es una urgencia. Y esto es dar la oportunidad que alguien que realmente lo necesita sea atendido con mayor urgencia y de con mayor velocidad. Sí, correcto. Con la referencia, ¿qué sucede cuando llego yo a un hospital y no está la especialidad o el médico que yo necesito en esa unidad? ¿Cómo funciona la referencia a otros hospitales? Habitualmente las referencias las ven a nivel de autoridades, digamos, del hospital. Es decir, casi siempre cuando llega ese paciente es porque ya se habló directamente de una autoridad a otra. En este caso, si no está directamente la subdirección o la dirección, está asistentes de la dirección, y ellos son habitualmente los que resuelven esto. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ellos se acercan a nosotros, nos dicen, oye, acepté un paciente que viene de tal unidad y va a llegar por urgencias, pero viene para valoración por neurocirugía, o viene por evaluación a angiología, o viene, no sé, X servicio. Entonces, habitualmente es algo que ya está muy bien coordinado, no es algo que llegue de sorpresa y que, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Sino que habitualmente viene ya ya es algo programado, es algo que está coordinado. Entonces, afortunadamente, creo que a lo mejor hace algunos años veíamos mucho esto, que a veces llegaban y, pues, ¿quién? No, pues nadie está enterado, ¿no? Pero ahorita realmente yo creo que tiene años que esto no lo hemos visto, al menos ahí en el servicio de urgencias, en los horarios que yo estoy, no nos ha tocado ver ya este tipo de incidentes, afortunadamente. Y casi siempre son bien organizados y ya está. Ahora es que en cuanto llega, les avisamos al asistente de la dirección y ya ellos localizan al especialista o la subespecialidad que tenía que llegar y ya bajan directamente, lo valoran, o a veces si lo tienen que subir a hospital, pues ya nos piden que nosotros lo ingresemos para poder hacer como un trámite administrativo y subirlo, digamos, a la especialidad o subespecialidad que requiera. Sí, lo pregunto porque a veces la gente se queda con él. No lo quisieron atender y lo mandaron a otro lado, pero no necesariamente es el caso. No, yo creo que cuando sucede eso es cuando está mal o más bien muy improvisado. Es muy frecuente que nos toca ver que dicen, no, pues es que yo tengo mis contactos ahí en tal hospital y yo conseguí que me dieran el pase para allá. Entonces, pues de repente le dicen, no, pues vete y preséntate. Entonces, habitualmente pues llegan con un folio y llegan con una hoja ya donde dice el médico que lo recibe, en qué horario, en qué turno y quién es el asistente de la dirección que lo recibe y quién es el médico de urgencias que lo va a recibir, ¿no? Y a veces pues nos involucran a nosotros, pero es porque ya nos avisaron, ¿no? Oye, va a llegar tal paciente, sí, está bien, lo recibe el doctor, va a saludar, en la torre, pues sí, no, pues yo lo voy a recibir. Pero finalmente es algo que está muy bien coordinado y cuando sucede esto es porque muchos de estos pacientes llegan, no, es que me dijeron que aquí me iban a recibir, pero ¿quién le dijo? No, pues es que yo tengo un amigo y me dijo que aquí me recibían, ¿no? Y que aquí está tal especialidad, pues sí, pero no es así, ¿no? Y deben de venir con un folio, con una referencia. Es más, muchas veces ya de las ambulancias, habitualmente ya están ellos coordinados también con las instituciones y cuando no les dan un código como tal, un folio, le dicen, no, ¿sabes qué? No te puedo llevar. Hasta que no me tengas un folio, el médico que recibe, el médico que va a estar como responsable, yo no te traslado. Porque ya saben que es Salubridad, IMSS, todas las instituciones de salud, ¿no? Entonces le dicen, no te puedo trasladar hasta que no me tengas el folio y quién es el médico que te va a recibir. Que incluso es por su propia seguridad. Por su propia seguridad, definitivamente, ¿no? Nos tenemos que educar en todo porque así somos siempre. Es que yo tengo el contacto y me van a atender rápido y pues sí, pero tienes que hacer las cosas bien. Sí, seguir el procedimiento porque cada institución sabe cómo funciona y cuál es el procedimiento adecuado. Doctor, gracias por venir a esclarecer esta situación del triage, porque yo era una de las personas, y soy honesta, que decía, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué si a mí me duele? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no nos ponemos del otro lado y no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. Porque hay tanta gente, porque si hay urgencias reales, porque también la capacidad de los doctores para atender a tantos pacientes. Entonces, de verdad, muchas gracias, porque sé que si me sirvió a mí, le va a servir a la gente que nos está escuchando. Eso espero. Esperemos que sí. No, al contrario, muchas gracias, Claudia. Gracias, Cris. La intención era esclarecer, espero que realmente se haya esclarecido y pues cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y ojalá que nunca haya este tipo de incidencias, ¿no? Que se platicaron aquí, que no se vuelvan a dar, ¿no? Esperemos que no. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias, Clau. Yo soy Cristian Ortiz. Y yo, Claudia Mejía. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Ya Oíste. Hasta pronto.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.